empezar una parte del trabajo que tiene que ver con una continuidad, ¿ok? Vamos a profundizar sobre las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ok? ¿Qué funciones son las funciones específicas del comité? El día de hoy vamos a dedicar especial atención a tres de esas funciones. La primera es la inspección, la segunda es la investigación y la tercera es el seguimiento. ¿Ok? Esas tres funciones que están establecidas en la norma, lo que vamos a hacer ahora es explicarles cómo las podemos cumplir o hacer cumplir. ¿De acuerdo? No es tanto el contenido de la norma, porque la norma lo que dice es que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene funciones de inspección de los accidentes y de las enfermedades que ocurren tanto en una entidad pública como en el sector privado. No es solamente para el sector privado, ojo, ¿ah? ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora el tema de la inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esta es una inspección que está a cargo del comité, ¿ok? Es el comité el que desarrolla estas funciones bien. A ver, una pregunta lo van escribiendo nomás, no se preocupen, ¿ok? La pregunta es, ¿alguna de ustedes ha participado en alguna inspección de seguridad, de salud en el trabajo o no? Ok, no, no, ok, nunca, ok, nunca han participado en ninguna inspección. Ok, ya. Entonces, bien, nadie ha participado, no he formado parte del comité, dice José, ok, Noemí tampoco ha participado. Ok, entonces miren, va a ser más interesante porque esta es una de las funciones más interesantes del comité. ¿Ya? Yo les voy a explicar con ejemplos, sí, pero sin ser parte del comité. Ah, Wendy sí ha participado, aunque no ha sido parte del comité. Ok, hay casos en donde sí, el trabajador o la trabajadora puede participar en estas visitas de inspección sin ser parte del comité. ¿Ya? Estas son inspecciones que se organizan dentro de la empresa o de la entidad. ¿Ya? Hay otras inspecciones que son las inspecciones oficiales a cargo de SUNAFIL, que son diferentes. ¿Ok? Estas son las inspecciones internas. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste una inspección de seguridad y salud en el trabajo interna por parte del comité? En primer lugar, lo que se tiene que hacer es hacer un cronograma. ¿Qué significa un cronograma? Es decir, colocar, por ejemplo, si yo entro al comité en el mes de enero, hago febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y hasta noviembre, hago y marco, ¿no es cierto?, en todos esos meses la realización de por lo menos una inspección en este tema. ¿Ok? Es lo primero que hay que hacer, un cronograma. ¿Cómo se hace un cronograma? Pues se coloca el mes, la fecha, el área y quiénes van a ser los responsables. ¿Ok? Entonces, ustedes, por ejemplo, colocan, según, vamos a hacer inspecciones todas las segundas semanas de los meses. Entonces, la segunda semana de febrero marcan, de marzo marcan, ¿no? Y en ese mismo momento tienen que ir seleccionando las áreas que se investigan. ¿Qué áreas que se inspeccionan? ¿Qué áreas son esas? Por ejemplo, en un centro educativo, los baños. Vamos a inspeccionar cómo están los baños, si la persona que está trabajando en la limpieza
tiene los útiles necesarios, tiene los equipos de protección necesarios o no. ¿Qué problemas de salud presentan las personas que hacen mantenimiento y limpieza? ¿Ok? Entonces, se señala qué áreas se inspeccionan. Puede ser baños, puede ser un piso, puede ser todas las escaleras, puede ser todas las ventanas. Cada comité decide qué cosa es prioritario y se señalan los responsables. Generalmente, para hacer este tipo de inspecciones, siempre se coloca a alguien que va por la entidad o por la empresa y a alguien que va por parte de los trabajadores. Si el comité está conformado por 4, a veces van 2 y nombran a alguien que no sea, como dice Wendy, yo no soy del comité, pero participé. Ah, porque te escogieron. ¿Ok? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que cuando hagan este plan con este cronograma, tienen que cubrir todas las áreas, pero sobre todo aquellas donde ustedes han ido notando mayores problemas. Por ejemplo, en el centro educativo X, ustedes notan que un área especialmente crítica es, por ejemplo, todo el personal auxiliar que se encarga de mantenimiento y de limpieza porque no tienen un sitio donde sentarse, por ejemplo. Y entonces tienen que estar colocados en un espacio hacinados. No tienen donde cambiarse de ropa. Entonces, esa área hay que colocarla como una prioridad. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayores riesgos. En una empresa, estamos, por ejemplo, en una empresa textil. En esa empresa textil, imagínense, ¿no es cierto?, que hay un área de costura y esas máquinas de coser están muy antiguas, suenan mucho, hacen mucho ruido y hay mucho polvo en el ambiente. Entonces, ¿qué es importante? Colocar el área de costura como área de la visita, de la inspección. ¿Ok? Hay dos tipos de inspecciones, si se van dando cuenta. Una, la que está programada, es decir, ya sabemos que en el mes de marzo le va a tocar al área de, por ejemplo, ¿no? Curtiembre en una determinada empresa o al área de teñido en otra empresa o al área de producción de pastillas X en otra fábrica o a la sala de profesores en otra área. ¿Ok? Va a depender de cada centro de trabajo, pero esa se llama inspección programada. ¿Por qué? Porque ya se avisa, se les dice, en el mes de marzo te va a tocar a ti la inspección. Entonces ya ustedes están sobre aviso que en ese mes les va a tocar la inspección. ¿Por qué sirve la inspección programada? Porque la gente se alista. Lo que suele ocurrir, por ejemplo, es que eso ha pasado y pasa muchas veces que, oye, nos van a inspeccionar. Entonces, toda la gente limpia, ordena, ¿no? Se prepara y de alguna manera, en el momento que se hace la inspección, pues las cosas están ordenadas, están en su sitio, ¿no? Pero ¿qué es lo más interesante? Es cuando las inspecciones son inopinadas o de sorpresa. Entonces, en el cronograma aparece en el mes de marzo, o por ejemplo, ¿no? En el mes de noviembre, que estamos ahora, en el mes de noviembre nos toca la visita al área de ingreso, ¿no? De ingreso al plantel, de ingreso de personal, ¿no?
al área de guardarropa y mantenimiento, ¿no? De donde uno se cambia, o se pone en general, visita inspectiva. Y entonces se hace por sorteo. Eso, por ejemplo, esa es una experiencia que yo tengo, en donde se ponían todas, en los papelitos, se hacían papelitos con todos los sitios que eran donde habían principales problemas, se sorteaba y una persona elegía y decía, ah, ya, nos toca contabilidad. Entonces íbamos de frente a contabilidad y contabilidad no sabía, íbamos a verles. Entonces llegábamos y estaba todo desordenado, los cables por un lado, todo así medio caótico, ¿no? Y entonces los de contabilidad decían, pero ¿por qué no me han avisado? Y decíamos, no, porque la idea es conocer cómo está tu puesto de trabajo para saber qué cosas se puede mejorar. ¿Ok? Entonces, esos son los dos tipos de inspecciones. La inspección programada con aviso previo y la inspección no programada o inopinada, así se le llama, que es cuando definitivamente no avisa, les caes de sorpresa. ¿Ok? Esos son los dos tipos de inspección que se tiene. ¿Ok? No he participado, no existe comité en el centro de trabajo. Ok, José, ok, a ver, vamos a ver. No he participado, yo sí, ya está ahí, Wendy, quedamos. Matilde dice, se realizó una supervisión en el colegio como parte del comité para ver si se habían formado los comités. Ok, esa es una supervisión, ¿ok? La supervisión normalmente la realiza un ente superior y lo que hace es, va a por ejemplo, la UGEL. La UGEL va a la institución educativa y supervisa el cumplimiento de determinado tipo de norma. Por ejemplo, la UGEL va a la institución educativa y consulta. Tienen un subcomité de seguridad y salud en el trabajo y la institución educativa dice, no tengo. ¿Ok? Jo- José Jesús dice, no existe comité en un centro de trabajo. Ok. Si su centro de trabajo es una entidad pública, es probable porque en las entidades públicas el proceso de implementación de la ley todavía está un poquito lenta, ¿ya? Y en ese sentido puede que no exista ahora, pero probablemente el próximo año ya se implemente, porque es una obligación legal que todo centro de trabajo tenga un comité. ¿De qué va a depender? Del número de trabajadores y trabajadoras. 20 o más, sí o sí, tienen que tener comité. Un segundito, Rubén. ¿Ok? Sigue nomás ahí. Voy a terminar de leerles y te paso el uso de la palabra. Las actividades a realizar por fechas, correcto. Ese es el cronograma. El cronograma es como un plan de trabajo, correcto, Yelena. Se va marcando según la fecha de la visita. Ok. No hay comodidad para el personal. Por ejemplo, Melissa, si no hay comodidad para el personal, entonces se identifica en esa área y esa área es la que se visita. Se llaman inspecciones a esas visitas, Ana. ¿Ok? Se puede programar. Ajá, mira, José, las inspecciones programadas se establecen, se dicen, bueno, vamos a inspeccionar esta área de mantenimiento en el mes de febrero. Esa es programada, porque ya sabemos que en el mes de febrero vamos a ir al área de mantenimiento.
pero la inopinada, allí no se sabe dónde vamos a ir. Simplemente en el calendario aparece inspección. Se sabe que se va a hacer una inspección, pero no se sabe qué área. Por eso se llama inopinada o de sorpresa. ¿Ok? La inopinada, claro, les va a permitir conocer y ver la realidad tal y como está el trabajo, tal y como funcionan realmente, ¿no? A veces, claro, Melissa, entiendo que todavía en tu institución educativa no hay, pero muy probablemente se vaya implementando. Exactamente, Zoraida. Para el 2026 puedes solicitar el funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sí, exactamente. Sí, en los centros de trabajo de públicos, el proceso de implementación de los comités y de los subcomités de seguridad y salud en el trabajo es un poco más lento, ¿ok? Pero esto no quiere decir que no van a haber comités. Lo que quiere decir es que el cumplimiento de la ley está siendo más lento, nada más. Si no hay ahora, habrá de aquí a un tiempo. ¿De acuerdo? Eh, exactamente. Hay entidades públicas que tienen, por ejemplo, la SUNAT. La SUNAT tiene comités central, tiene un comité central y tiene subcomités por sede. Salud tiene un comité central y tiene subcomités. ¿Cuántos subcomités tiene salud? Pues como 400, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando la institución educativa solo tiene clases virtuales por razones de demolición total? Ok, Sergio, buena pregunta. Mira, en los casos de demolición total o cuando se tienen solo clases virtuales, estás ante una situación que se llama teletrabajo, ¿ya? La obligación de la entidad, sea pública o privada, se mantiene en el sentido de que si tú estás bajo la modalidad de teletrabajo, igual tienes que tener medidas de prevención. Es más, hay un reconocimiento de determinado tipo de gastos que tú efectúas en tu tarea que la entidad te reconoce. ¿Ok? Son pocas las UGELs en instituciones educativas, aún no hay comités, correcto. Pero, por ejemplo, la UGEL 2 ya tiene un comité y tiene subcomités, por ejemplo. En esas inspecciones toman nota de tus necesidades, pero no te atienden un 100%. Correcto, Gladys. ¿Por qué? Porque en el sector público, como tú sabes, tenemos un tema de presupuesto público. Pero ¿cuál es la ventaja? Es que cuando tú, lo vamos a ver ahora, ¿ok? Cuando tú inspeccionas, te vas a dar cuenta que hay temas que son prioritarios realmente frente a otros, que no son tan prioritarios o que no afectan a todo el personal, sino solamente a una partecita. Esa es la ventaja de la inspección. Ok, muy bien. Sergio, ¿querías hablar o ya se contestó la pregunta? Sí, doctora, ya me ha contestado, creo que es lo más correcto, ya entendí. Perfecto. Muchas gracias, Sergio. Vamos entonces avanzando, ¿ok? Entonces, una primera tarea aquí es hacer un cronograma, un plancito, ¿no es cierto?, de qué es lo que se va a hacer. Luego, tenemos que usar una cosa que se llama listas de verificación para cada Doctora, área. buenas noches. Sí, dígame. Sí, Sí, Rubén. les saluda sí, buenas noches, doctora. Buenas noches a todos los presentes. Sí, tenía una justamente sobre el tema, ¿no? Era la consulta era, es prioridad el que es, bueno, en el contexto de que siempre que
se reciben las quejas de los agremiados, en este caso específicamente del personal de servicio, es que no tenían un espacio para, para cambiarse eh, su vestuario, pues, ¿no? Entonces, evidentemente, prácticamente en la mayoría de los planteles no tienen un espacio adecuado, ¿no? Para poderse cambiar su indumentaria, pues, ¿no? Entonces, Correcto. la consulta es, ¿se puede, es competencia de seguridad y salud en el trabajo? Y si es así, ¿en qué normativa? Por favor, gracias. Ok, mire, el tema específico de el cambio de ropa está previsto en en dos normas, pero de carácter sectorial. No están en la norma general. En la norma general lo que se dice es que tienen que existir ambientes adecuados para un trabajo seguro, saludable, ¿no es cierto? A ese nivel está, o sea, como muy general, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los trabajadores del sector de obreros municipales, que es una norma específica, surgió a pedido de los propios trabajadores, porque justamente, como usted correctamente señala, Rubén, no tenían, hay alguien que tiene, ya, ok, gracias, no tenían implementos, ¿no? A veces las municipalidades, a mí yo tuve oportunidad de visitar algunas, y el peor sitio que tenían era el espacio que les asignaban a los trabajadores de limpieza, a los obreros municipales. El peor de los peores. Entonces ellos exigieron la dación de una norma, de un reglamento de seguridad y salud en el trabajo para obreros municipales. Y en ese reglamento de seguridad y salud en el trabajo para obreros municipales, que es un decreto supremo, que tiene además una resolución ministerial, allí se establecieron los criterios. Por ejemplo, ¿qué criterios? El tema que usted menciona, el espacio para cambiarse, los baños. Todo eso está establecido ahora, que antes no había. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el criterio de la ley y del reglamento es general. Entonces, como que cada sector necesita avanzar en temas que son propios de su actividad. ¿De acuerdo, Rubén? Mi Sí, sugerencia, ¿sí? Mi sí, sugerencia doctora, es, sí, sí. si tienen ustedes interés en esto, revisen esa norma. Se llama Reglamento de Seguridad y Salud para Obreros Municipales y es una resolución ministerial también de seguridad y salud en el trabajo para obreros municipales. Son dos normas que son especialmente importantes, que les puede ser de utilidad, como ahí, porque ahí están establecidos estándares, hay criterios, ¿no? Por eso, a veces para este tipo de listas de verificación, lo que uno hace es aprende de otro sector y jala esa norma del otro sector para mi sector en lo que se aparece, ¿ok? Sí, Correcto, doctora. José Jesús. Sí, pues. Ok, gracias, Rubén. José Jesús, Doctorita, buenas noches a todos los presentes. No sé si me escucha, yo estoy en un lugar donde la red es fuerte y claro. bien lenta y ya, Se le escucha doctorita, fuerte y claro. mi consulta es, mi consulta es de que, por ejemplo, si a nivel de un ministerio, vamos a decir, yo estoy desde ICA, vamos a decir que en la DREI se forme el comité, ¿no? El Comité Central de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y Correcto. en las instituciones educativas ya vienen a ser subcomités o también es comités. Mire, la estructura básica sería, si ustedes tienen
¿Cuántas UGELs tienen? Dentro de Ica solamente es una, pero Ya. a nivel de las demás provincias, o sea, en cada provincia hay una, Una pero UGEL. Entonces, En Ica como provincia solamente una. perfecto. Entonces, mire, la estructura que ustedes No, podrían tener, no digo que la deban tener, pero la que podrían tener, la que legalmente es posible, es que tengan en la UGEL un comité central de seguridad y salud en- en el trabajo y en cada institución educativa tengan un subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo Pregunta que del quería millón, entender. ¿ok? Eso es lo que quería entender. Exactamente. Esa dinámica en cada institución educativa. ¿Quién conforma? Toda la comunidad educativa. ¿Quiénes participan en el proceso de elecciones de los representantes de los trabajadores? Entre ustedes tienen que verlo. Por ejemplo, como toda entidad educativa, hay personal administrativo, hay docentes, hay directivos. ¿Quiénes participan? Participan personal administrativo y personal docente. ¿Quiénes se excluyen? El personal de dirección. Ya, ¿Está claro? listo, entendido, doctora. Sí, Ok. y ahora entonces, en el aspecto, en este caso, por ejemplo, los padres de familia o mejor dicho, alumnos, ya no están inmersos en eso, pues que tiene Los alumnos otro son usuarios, tienen otra usuario. dinámica. Sí, el alumnado es usuario. Quienes brindamos el servicio somos nosotros. Ya, muy bien, doctora. ¿Ok? Muchísimas gracias. Bien. De que para eso estamos. A ver, acá hay un par de preguntas más. Muy bien. Ya preguntó, muy bien. Buenas noches, por favor, pido permiso. Muy bien, vaya nomás, autorizada, Vila. ¿Ya? Esté presente ahí en su... No se preocupe, Vila. Sí, vaya nomás, vaya nomás. Las inspecciones es importante y necesaria en el transcurso del año para prevenir y proteger la integridad física de los trabajadores. Correcto, Gladys. ¿Quién convoca la conformación del subcomité? Muy bien, Marlene. Mira, lo que ustedes tienen que hacer, ustedes son sindicatos, ¿ok? Que forman parte de una federación. Lo que hacen es, como sindicato, se dirigen a la UGEL y le dicen, somos de la institución educativa tal, y ahí va a depender si son el sindicato mayoritario o no son el sindicato mayoritario, porque en una entidad educativa pueden existir varios sindicatos. Teóricamente, quien convoca el proceso electoral funciona de esta manera. Por eso les dimos la sesión pasada, les hemos dado una RM con los formatos. ¿Se acuerdan? Quienes estuvieron en la sesión se acordarán que les dimos los formatos. En esos formatos hay un primer formato que es la carta por la cual la entidad privada o pública se dirige al sindicato mayoritario y le dice, señores sindicato mayoritario X, Y, tal, procedan a convocar a la Junta Electoral para el proceso electoral de elección de los miembros de los trabajadores y de las trabajadoras ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? Ese es el procedimiento. En ese documento que les alcanzamos, allí tienen ustedes también todos los formatos. ¿De acuerdo? Exactamente, Rubén. Les enviamos, está muy bien. Espérense un segundito. Acá, ya estamos acá. Quería ver aquí. Ya, de acuerdo. Entonces, Marlene, es así como sindicato sí podemos. Claro, Zoraida, como sindicato ustedes pueden. Ya lo imprimí. Muy bien. Felicitaciones, Zoraida. Les va a servir, de verdad que va a servirles. Si lo pueden imprimir. Correcto.
Reina. En el plan de trabajo de los comités de seguridad y salud en el trabajo se pone el cronograma de las inspecciones. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo importante? Como decía José Jesús, ¿qué hacemos si no tenemos una norma específica? Vamos a una norma de otro sector, que puede ser de obreros municipales, por ejemplo, y vemos si nos es útil, si sirve para, refleja lo que vamos a hacer. Si eso refleja, si usa esa lista de verificación específica por área. ¿Por qué? Porque no se puede inspeccionar de forma genérica. Es decir, quienes van a hacer la visita de inspección no van y dicen, ay, qué bonito, y está la pintura, y está, no, ah, mira, acá falta pintar, ay, no, no se va así. Se va con un documento por escrito en donde dice, verificación de, por ejemplo, si ustedes van a verificar el sistema eléctrico, ustedes van con un documento que dice, verificar si están los cables expuestos o no, verificar si los tomacorrientes están correctos, verificar y así se van identificando todos los puntos que uno tiene que ver. Por eso se llama listas de chequeo. ¿Ya? Ese es el instrumento que se utiliza, se llama una lista de chequeo. Es cuando uno va al mercado, ¿no es cierto? Y agarra y dice tomates, lechuga, zanahoria, ¿no? Y uno va y dice, ya, necesito lechuga, ya, lechuga, pero tiene que ser buena, tiene que estar con ciertas características. Exactamente igual. Si yo voy a ver, ¿no es cierto?, el interruptor de la luz, los interruptores tienen que estar correctos, tienen que estar completos, no rotos, no parchados. ¿Me explico? Entonces, así funcionan las listas de chequeo, como las listas de mercado, solo que específicamente para conocer nuestras condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y tienen que estar diferenciados. ¿Por qué? Porque para inspeccionar una oficina es diferente que el almacén, o que el comedor, o que el extintor, o que si estamos con orden y limpieza, o el eléctrico, como les digo, o los pasillos, o las escaleras, o si hay temas de ergonomía que están bien o no, si las sillas son ergonómicas o no. ¿Ok? El otro punto y la otra recomendación, cuando hagan este tipo de actividades, es todos ustedes tienen su celular, ¿de acuerdo? Entonces, como tienen su celular, lo que tienen que hacer es tomarle foto. Tienen que ponerle, ¿por qué? Porque eso les va a servir como registro. O sea, no basta con solamente escribir, ¿no? Por ejemplo, toma corriente de la parte administrativa está descascarado, ¿no? Cable expuesto, ¿no? Si no, uno agarra y le toma una foto. ¿Por qué? Porque al tomar la foto ya queda la evidencia. Se ve clarito lo que pasa. Y se pueden identificar esas condiciones que están por debajo del estándar. Por ejemplo, los cables sueltos, pisos húmedos, sin señales, extintores que están bloqueados, ¿ok? La fotografía de ese tipo de condiciones que son no adecuadas facilita la comunicación y el seguimiento, porque la inspección se coloca esa foto en el documento, se pega en el Word. En el Word del informe tiene que ir la foto. ¿Ok? ¿Cuál es el otro paso? Imaginemos que ya hicieron las visitas, ¿no es cierto? Ya hicieron las visitas, ya tienen las fotos, ya tienen. Ahora lo que viene es clasificar los hallazgos por prioridad. ¿Qué quiere decir?
que hay que encontrar los riesgos, esa probabilidad de que ocurra un daño, como alto, medio o bajo. ¿Ok? Y hay que usar una matriz simple. Entonces, por ejemplo, decimos, tenemos cables expuestos. ¿Qué nivel de riesgo es? Esta es una pregunta para todos. Imaginemos que ustedes están, ¿no es cierto?, en su centro de trabajo y de pronto hay un cable expuesto. ¿Ya? Ahí está peladito el cable. Eso es un peligro, alto, medio o bajo. Pónganme ahí. Un Alto, riesgo de doctora. alto, No, no, alto. escriban, por favor. Cosa que así les va a quedar para su nota. Escribir también, lo ponen ustedes por escrito y también les sirve. Muy bien, perfecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese tipo de valoración se coloca. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando vamos con la administración, lo que hacemos es, hay que corregir lo que es más crítico, lo que es más peligroso para todos y para todas. ¿Ok? En ese sentido, ¿no es cierto? El hecho de valorar, por ejemplo, es particularmente importante. De acuerdo, Marisol, las inspecciones deben realizarse al menos una vez al mes o según está establecido en el plan del trabajo del comité. Correcto, es así. ¿Ya? Y por ejemplo, el caso que hemos visto es un caso de riesgo alto. Si por ejemplo tenemos otros riesgos que los hemos encontrado como de mediano o de bajo nivel, pues el alto es el que habrá que atender primero. ¿De acuerdo? También hay que realizar inspecciones en itinere. ¿Qué significa? En el trayecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay trabajadores y trabajadoras que salen del centro de trabajo y en el trayecto les pasa problemas o en horarios que no son convencionales. Por ejemplo, el caso de trabajadoras de limpieza que tienen que hacer limpieza, por ejemplo, de madrugada. Allí ellas están súper expuestas a una serie de peligros porque están solas en la calle. Entonces, si no se realiza una inspección en el trayecto que ellas están, no se va a saber los peligros a los cuales están expuestas, salvo lo que ellas dicen, que también es sumamente valioso. Por eso estas inspecciones tienen que ser con participación de los miembros del comité. ¿Qué se recomienda? Se recomienda no solo inspeccionar en horario de oficina, porque eso es fácil, sino hay que realizar observaciones durante el ingreso, la salida o en los turnos. ¿Qué es importante? Por ejemplo, identificar los riesgos asociados a la movilidad. Un ejemplo, las trabajadoras agrícolas, por ejemplo, en Ica, las solían llevar en camiones, o sea, esos camiones de carga, ¿no? Y estaban hombres y mujeres juntos y a veces frenaban los carros y claro, y los hombres aprovechaban. Entonces, eso es un riesgo de acoso y está asociado a la movilidad y eso hay que prever. Por eso es que ahora está prohibido llevar a las personas en ese tipo de movilidad. Tienen que ser llevadas en asientos individualizados. Y además hay que atender las actividades específicas según horario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay personal que puede estar destacado haciendo, por ejemplo, mantenimiento de jardines.
pero el mantenimiento de jardines se tiene que hacer muy temprano, de 6 a 8 de la mañana. Entonces, quien va a hacer la inspección tiene que ir en ese horario para conocer qué tipo de peligros y de riesgos están expuestos. ¿Ok? Muy bien. Para que se cumpla todo lo que se está tratando en este tema, primero tiene que estar reglamentado y aprobado. En realidad, a José Jesús, lo fundamental es conformar un subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Porque si esperamos el tema del reglamento y la aprobación, el tema es más complicado. ¿Por qué? Porque todos estos elementos son elementos que se pueden desarrollar a través de la prevención con la participación de ustedes en el comité de seguridad y salud en el trabajo. O sea, no hay que esperar que todo esté reglamentado, pues si no, no. El tema es más. Y finalmente se entrega el acta de inspección al responsable del área. Una vez que ya se termina la inspección, se le dice, se pone por escrito, puede ser en físico, puede ser en digital, y se le entrega al jefe del área que fue inspeccionado. Y se establecen los plazos para las correcciones, dependiendo de la urgencia. Por ejemplo, si encuentran ustedes cables pelados, eso es urgente. Pero si en cambio encuentran otro tipo de condición que puede que no genere el nivel de riesgo tan elevado, también. Puede que ocurra, y de plano es muy probable que ocurra, que cuando ustedes hagan una primera visita de inspección hayan condiciones subestándar por todo lado. Pero hay que priorizar para empezar las mejoras. No se pueden mejorar todo de golpe, pero poco a poco sí, se llega lejos, como dicen. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de esta parte? Si tienen alguna pregunta, ahora porque vamos a pasar a otro tema. ¿No? Ok, entonces pasamos a otro tema. El otro tema es la investigación. ¿Ya? Hasta aquí hemos visto, ¿ya? Hasta acá lo que hemos visto es la inspección. Vamos y verificamos cómo están las condiciones de trabajo. ¿Ok? Sugerimos mejoras, encontramos problemas y sugerimos mejoras, y esto en el comité se establece. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al otro tema, que es ¿qué ocurre si hay un accidente de trabajo? Ricardo, ¿me escuchas ahora mejor? Sí, profesora, se escuchaba bajito, bien bajito, gracias. Ah, ok, ya, perfecto. Entonces ahora mejor. Muy bien, perfecto. Avísenme, yo les pido por favor que si hay algún problema, me avisen y lo resolvemos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora otro tema que se llama la inspección. Que es lo que ya vimos. Ahora es la investigación de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional. ¿Ya? Esta es otra de las tareas y de las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ya? Ahora vamos a ver el tema de la investigación. Un primer tema que es bien importante es que toda entidad pública o privada tiene, en primer lugar, que tener un protocolo de actuación frente al accidente de trabajo. ¿Ya? Porque la investigación es como el segundo paso. El primer paso es cómo atiendo
a alguien que se accidente en el trabajo. Y para eso, toda entidad pública o privada debería tener un protocolo. ¿Qué hago y cómo me comporto frente a un accidente de trabajo? ¿Ustedes tienen protocolos de aviso de accidente de trabajo o no? Pueden ponerlo ahí, pónganlo en el chat, por favor. ¿Sí o no? Se llama así, se llama protocolo de accidente de trabajo. Si ustedes no lo tienen, simplemente pongan no. Está claro, ¿verdad? Ok, Zoraida dice sí, Ana dice sí, no, dice Marlene, no, no, no. Tuve dificultades para analizar esto en ruta. No se preocupe. Antonia Garibay, no se preocupe, Antonia. No hay problema, tranquila. Sabemos que sin luchas no hay victorias, así que tranquila. No, no, no. Ok, pero tenemos dos. Ana, ¿estás allí? Cuéntanos cómo es el protocolo en tu empresa, en la empresa donde tú trabajas. Doctora, buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Me escucha, verdad? Fuerte y claro. Ya. Eh, el protocolo está primero que tiene que, bueno, es depende de la situación, pero generalmente, o sea, el protocolo, ahorita no lo tengo bien escrito, pero sé que se tiene que llamar a los brigadistas. Los brigadistas hacen la atención y generalmente, o sea, es junto con el supervisor del área. Ya hacen la atención y es y si ya, o sea, si hay médico, ahorita está en médico o está fuera de horas, puede ser que suceda a 5 de la mañana, a la hora que se entra, entonces a esa hora no hay médico, no hay enfermera, entonces si el que se llama el brigadista determina si se tiene que ir, digamos, al centro médico o al hospital, ¿no? Si es uno más o menos como se considera leve, se va a una clínica. Tenemos aquí en Arequipa la clínica 1. Y si no, si es grave, es inmediatamente tiene que ser trasladado al hospital, ¿no? En este caso de salud. Eso es más Correcto. o menos lo que tenemos en el protocolo y en el protocolo, o sea, obviamente te tienen que dar las hojas de accidente. En algunos casos es acompañado por el brigadista si es grave y si es solamente un incidente, la persona va sola, ¿no? Y también depende también si hay movilidad para que pueda. Es depende del horario, ¿no? Porque a veces en la mañana o muy tarde ya no hay chofer, ¿no? Que tenga la movilidad disponible de la empresa, De la ¿no? empresa. Entonces, ajá, pero Ok, más o menos lo tengo así establecido eso. Muchas gracias, doctora. muchas gracias, Ana. Como ven ustedes, Ana lo que nos ha contado es un protocolo, ¿no? Y ese protocolo lo que hace es vincularse directamente con la Brigada de Primeros Auxilios. Janet nos dice que tienen protocolo, pero no cuentan con comité, debido a que son 12 personas con una directiva institucional. Janet, si son 12, tienen derecho a tener un supervisor o una supervisora de seguridad y salud en el trabajo, sea del nivel en el que estén. ¿Ok? La obligación no es de comité, sino de supervisor. Lucy nos dice, ante un accidente de trabajo nos dirigimos a la doctora del personal quien atiende de emergencia. Y si es más complicado, la asistenta social nos lleva al seguro social llamando a algún familiar para que nos dé el encuentro en el hospital. Perfecto. Entonces, Lucy, ese es el protocolo que ustedes tienen, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hemos visto que ese es el protocolo Doctora, que ocurre. disculpe, Sí, este, Ricardo Romero levantó la mano. ok.
Ricardo, cuéntanos. Doctora, disculpe la interrupción. Una preguntita. En mi entidad sí tenemos el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, tenemos ya un subcomité dentro del UGEL, tenemos un comité central, ya se está formando en las instituciones educativas. Nosotros contamos con una doctora y una asistente social. Es necesario que la doctora acompañe siempre en caso de un accidente, sea leve o grave, o un trabajador que descompense o sufra dentro de la entidad a un inconveniente médico, ¿tiene que acompañarlo? Pregunto, porque, bueno, sucedió que la doctora dijo, no puedo acompañar porque no puede quedarse sin doctora la entidad, pero en el camino, esta personal puede haber pasado a una trabajadora de la entidad, el corazón le comenzó a fallar y no la acompañó, acompañó a un chico que es bombero, pero es bombero afuera, y la acompañó con una trabajadora. Pregunto, ¿tiene que acompañarla por medida de seguridad? Gracias. Depende de lo que, gracias. Mire, Ricardo, la sugerencia allí es que se establezca en el protocolo, por eso es tan importante leer el protocolo. ¿Por qué? Porque hay situaciones en donde se deriva la responsabilidad del traslado a un personal no médico. ¿De quién va a depender eso? De quien elabore el protocolo y del comité que lo aprueba, porque esos protocolos los aprueba el comité. Por eso es tan importante leer el protocolo. ¿Ok? ¿Cuál es mi sugerencia? Que en toda situación de riesgo para la salud, siempre vaya un médico o una médica, un personal de salud, mínimo una enfermera. ¿Ok? Pero eso tiene que estar en el protocolo. Por eso es tan importante, por eso les hablo del protocolo, porque es bien importante su utilidad práctica. Claro, uno agarra y dice, ay, no, pero no, suena un poco aburrido, pero pongámonos en la situación y le vemos la importancia. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. Gracias, Uli. Pero así como hay un protocolo para cuando el accidente ocurre, que es lo que hemos visto hasta ahora, también tiene que haber otro protocolo para la investigación del accidente. ¿Ok? Es como un segundo protocolo. Entonces, en ese segundo protocolo, lo que tiene que establecerse es que cualquier accidente, así sea pequeño, o toda sospecha de enfermedad profesional, tiene que activar la investigación del comité. Tiene que hacerse, en principio, dentro de las primeras 24 horas. O sea, se produjo el accidente, el trabajador quedó con la pierna quebrada, lo derivaron al hospital, sigue en el hospital, pero la investigación hay que desarrollarla. ¿Ok? La persona perdió el conocimiento, llaman a un familiar y lo ubican de frente en la clínica o en salud, dependiendo de quien tiene más capacidad resolutiva en términos de salud, siempre va a ser salud, porque tiene los mejores especialistas. ¿Ok? Pero si no es posible, tiene que hacerse a la brevedad. ¿Por quién? Por el servicio, o sea, si hay un ingeniero, una médica, una enfermera, quien haga las veces, pero ustedes siempre tienen que participar en esa investigación. ¿Ok? Betty, te escuchamos, Betty. ¿Has levantado la mano o no? Sí, buenas noches, doctora. Una consulta. Yo trabajo en un colegio. En mi colegio sí hay un comité de seguridad y salud de trabajo. Y ha ocurrido un accidente con una maestra, pero que ha sido agredida por un estudiante. Entonces, y mi pregunta es, ¿la agresión de un estudiante a un trabajador es considerado un accidente de trabajo? Sí, Ok. Esa era mi duda porque no me quedaba claro. Dije, bueno, de repente solamente tiene que ver con caídas, con, no sé, con no. temas específicos Afectaciones.
Afectaciones de usuarios también, sobre todo en el caso de ustedes. Revisen el convenio 190 de la OIT. No sé si Zuli les podrías pasar, porfa. Ya. ¿Por qué? El convenio 190 de la OIT es un convenio para la eliminación de toda forma de acoso y de violencia en el mundo del trabajo. Ese es un convenio que ya está ratificado por el país, que significa, ¿qué significa? Significa que es una norma, que es un rango de ley. ¿Ok, Betty? Y allí se ha establecido expresamente que cualquier acto de violencia de un tercero está considerado como un acto de violación a mi ámbito personal, un acto de violencia contra mi dinámica personal. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias, doctora. ¿De qué? A ustedes. José Paz. José, le escuchamos. Uy, no se le escucha. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Ahora sí. Ya, sí, lo que pasa es que estoy en el carro. Una consulta, ya, se está explicando lo que es accidente de trabajo, por ejemplo, en el caso cuando un usuario agrede a un trabajador, es accidente de trabajo, pero una consulta, en el caso de salud, lo toman como negligencia mayormente. Si un médico, por decir, atiende a un paciente, como ha sucedido ahora último, con una señora de 70 años, y le dan un diagnóstico equivocado, incluso pueden generarle un mal que lo puede dejar incapacitado. ¿Cómo se considera eso? A ver, usted dice, hay un médico, le da un mal diagnóstico y la familia reacciona contra el médico. ¿Es así? José. Ok, si no, José, no se preocupe. Lo que vamos a hacer es, al final de la sesión, eh, revisamos el caso. ¿De acuerdo? Porque acabo de ver el horario y ya se nos está acabando el tiempo y tengo que presentarles. ¿Ok? Entonces, miren, ahora sí voy a avanzar un poquito más rápido. ¿Ok? Entonces, miren, lo primero que quedamos es que tenemos que tener un protocolo de investigación. Ese protocolo se tiene que, inmediatamente producido el accidente, tiene que activar. ¿Ok? El segundo elemento que es fundamental es preservar el escenario. Es decir, en la medida de lo posible, se tiene que asegurar el área del accidente. ¿Para qué? Para observar las condiciones en las que ocurrió, antes que las alteren. Hay que tomar fotos y, de ser posible, hacer mediciones. Si un trabajador se cae, ¿no es cierto? Se cae, una cosa es que se caiga de 30 centímetros, ¿no? Una caída de 30 centímetros también puede incluso causar la muerte, dependiendo de si se cae de espalda y se golpea la cabeza. Pero hay casos de trabajadores que se caen de 2,5 metros y en la documentación aparece que se cayó de 1,5 metros. Entonces, este elemento de preservar y analizar el escenario resulta importante. Hay además una metodología que se llama las 5 porqués, ¿ya? Ahora no hay tiempo para poder explicarles con un ejemplo, pero ya habrá oportunidad de hacer un poco el ejercicio. Y la idea básica es no conformarse con la acción inmediata. ¿Por qué se cayó? Ay, se cayó porque se resbaló. ¿Y por qué se resbaló? Ah, porque el piso estaba mojado. ¿Y por qué el piso estaba mojado? Ah, porque había que hacer la limpieza. Pero ¿por qué se hace la limpieza en horas de oficina, en horas de trabajo? Ah, porque nos ordenaron. ¿Quién ordenó
y por qué ordenó. ¿Me explico? Esos son los porqués. Por tanto, no hay que conformarse con qué ocurrió inmediatamente. Y entonces hay que buscar la causa raíz, la causa de fondo. Generalmente, las causas de fondo tienen que ver con alguien ordenó, es decir, alguien de la organización ordena algo o del sistema de gestión. Falta de capacitación, no hay procedimientos, estaban apurados, son aspectos que explican en esa lógica. El otro punto que es bien importante cuando se hace investigación es entrevistar por separado a todas las personas que estén involucradas y a los testigos y tratar de obtener testimonios personales de manera confidencial. ¿Para qué? Para que las respuestas sean lo más objetivas posibles. Entonces, se reúne, por ejemplo, el representante de la empresa o representante de los trabajadores, en fin, y se toma la información para, de una manera lo más objetiva posible, para evitar influencias del grupo, que es también un elemento que hay que considerar. Y hay que elaborar un informe técnico, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es qué pasó, cómo, a quién se afectó, qué tipo de materiales, cuál fue el medio ambiente, de tal manera que se van encontrando un poco las causas de la ocurrencia del accidente. ¿Ok? Y finalmente, se tienen que establecer las medidas correctivas, pero no la medida correctiva en se cayó porque o se resbaló porque el piso estaba mojado, entonces estaba distraído. Esa es la causa inmediata, pero hay que ir a la causa de fondo, y la causa de fondo fue que alguien ordenó limpiar en horas de alto tránsito del personal. Y ustedes saben que la limpieza no se puede hacer cuando hay alto tránsito, sino cuando el tránsito es el menor. Entonces, esas acciones, que son las derivadas de la investigación, tienen que ir a eliminar o controlar esa causa raíz, no solo a corregir lo que pasó. Por ejemplo, ¿ya? Un ejemplo, no se trata solamente de, imaginémonos una caída porque había un pequeño desnivel en el piso y encima estaba mojado. No se trata solamente de reparar el piso, sino, por ejemplo, implementar un procedimiento de limpieza en horario, tiempo adecuado y con la señalización obligatoria. No pasar piso mojado, ¿no? Que se tiene que colocar para que la gente que esté un poco despistado viendo el celular no se caiga, por ejemplo. ¿Ok? Hasta ahí, ahora vamos a ver el siguiente punto. Ya con esto acabo en los próximos minutos y nos va a quedar unos minutillos para conversar. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta, la van haciendo en el chat y al final me doy un tiempito para responderles. Miren, el otro punto es el seguimiento y la verificación del cumplimiento de los acuerdos. Este es un punto fundamental del comité. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es mantener un registro de los acuerdos que se toman, de cada acuerdo, con la persona que es el responsable o la responsable, con la fecha que acordaron y con la fecha de vencimiento de su cumplimiento. Porque, por ejemplo, necesitamos conseguir equipos de protección personal para el personal de mantenimiento y de limpieza. Ya. ¿Qué necesitamos? Necesitamos guantes, necesitamos mascarilla, necesitamos protección y necesitamos un guardapolvo y de protección más. Botas o zapatos, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. No hay. ¿En cuánto tiempo se puede conseguir? ¿Se puede hacer una modificación presupuestal? Teóricamente sí. ¿Por qué? Porque todos esos que he mencionado están dentro del presupuesto. Entonces se puede solicitar. ¿Pero quién tiene que solicitarlo? La UGEL.
Por eso es tan importante que existe el subcomité empieza a verificar los acuerdos y luego le dice al UGEL, oye, he pedido hace 2 meses esto, ¿por qué todavía no llega? ¿Ok? Que es la forma de poder verificar el cumplimiento. El otro elemento que es bien importante es la evidencia que ustedes soliciten una evidencia del cumplimiento. No se puede dar por cerrado un acuerdo con decir, sí, ya se consiguieron los equipos de protección personal. ¿Y quién lo dice? Ah, lo digo yo porque soy la directora. Muy bien, señorita directora o señora directora, permítanos tomar fotos, copias, listas de asistencia. Por ejemplo, nosotras damos cuenta de su asistencia con las listas o, en todo caso, con facturas de compra de los equipos de protección, por ejemplo. O sea, tiene que haber alguna evidencia de que efectivamente se ha cumplido. O con la entrega personal de los equipos de protección a todos los trabajadores y trabajadoras, porque pueden haberse comprado y estar ahí en el almacén, cosa que ha pasado también. La otra recomendación es que siempre en todas las actas de las sesiones del comité tiene que incluirse un punto fijo de seguimiento de los acuerdos. ¿Para qué? Para ver en qué estado está el acuerdo que hemos tomado. ¿Está cumplido? ¿Está en proceso? ¿O se venció y todavía no se cumple? ¿Ok? Entonces, ¿es fundamental hacerlo? Sí. Es como muy burocrático. Bueno, pero hay que hacerlo porque así nos queda claro si se hemos cumplido, si está en proceso o si esto está, digamos, vencido e incumplido. El otro tema tiene que ver con elevar los acuerdos que han sido vencidos, o sea, los que ya se pasaron de fecha, los que están incumplidos a la alta dirección. Si no cumplen, el comité tiene que informar a la jefatura, a la gerencia, al director de la UGEL, ¿no es cierto? Y decir que efectivamente solicitan sus servicios y su intervención para destrabar esa situación y reafirmar la importancia de su sistema de gestión en su institución educativa o en su empresa y del propio comité. Además, ¿saben para qué sirve? Para temas legales posteriores. Si ocurre algún accidente, digamos, mayor, que se eleven estos acuerdos a la alta dirección es también muy importante por el tema de la responsabilidad que se genera en relación con el cumplimiento. Ok, por tanto, muchísimas gracias. Y ahora vamos a revisar algunos de los temas. Ah, bueno, la otra cosa que quería comentar en un último puntito que se me pasó es el reporte trimestral del índice de cumplimiento. ¿Ya? Es muy importante saber que se están cumpliendo o no, porque si no es pura burocracia, ¿no? Ah, ya nos sentimos, nos reunimos, hablamos, decimos y no acordamos nada. La idea del comité es que sirva para mejorar las condiciones y eso supone que efectivamente, ¿no? podamos eh, atender debidamente las mejoras que se establecen. Muy bien, vamos a ver un segundito las preguntas, los comentarios que han hecho ustedes para escucharles. Durante el accidente, ¿puede el empleador pedir una declaración a su trabajador sobre cómo sucedió el accidente o debe esperar hasta su retorno a laboral? En general, va a depender del estado de salud del trabajador o de la trabajadora. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que el trabajador esté inconsciente
En esos casos no hay forma de pedirle una declaración. La investigación que se hace con los testigos, como hemos visto, con las personas que están allí. Puede esperar hasta su retorno laboral, va a depender, porque hay casos de accidentes en donde el trabajador queda, por ejemplo, 240 días fuera, ¿ok?, del centro de trabajo. En esos casos, el accidente, la investigación del accidente no puede esperar el regreso, ¿de acuerdo? Susana lo que dice es, en mi trabajo somos 23 y no tenemos ningún comité, ningún protocolo. La directora no quiere crear ningún comité porque dice que todo le compete a la jefa de bienestar, quien es encargada del tópico, y dependiendo de la situación lo manda al centro de salud. Tuvieron 3 descompensaciones de estudiantes y solo se derivó a la posta. También hay maltrato psicológico con el personal y solo queda ahí. Pues bueno, justamente en este caso la directora está incumpliendo una norma obligatoria de seguridad y salud en el trabajo. Es un tema de incumplimiento legal. Servir ya tiene establecido el tema con toda claridad y es de la obligación de conformar comités o subcomités de seguridad y salud en el trabajo y de establecer protocolos. O sea, todo lo que les estoy comentando yo es parte de los instrumentos y de las herramientas que tienen que tener. Entiendo que todavía no se tenga, pero que haya resistencia a implementar es otra cosa y eso sí requiere otro tipo de tratamiento. ¿Okay? Sobre todo si hay maltrato psicológico, si hay descompensaciones, ¿no? Muchas gracias, Susana. Martín, me encuentro en la calle, si se corta no puedo registrar. Ok, Martín. Y a eso, Zuli, tomas en cuenta, por favor, el caso de Martín, que anda sin conexión, desconectado. Ok, Marisol, creo que el objetivo en la investigación no sería buscar al culpable, sino las causas. Exactamente, Marisol, lo has tomado perfecto. El objetivo en una investigación no es buscar al culpable, sino efectivamente identificar las causas y proponer las soluciones. Ese es el objetivo básico de una investigación de accidentes de trabajo o de enfermedades. Janet, la investigación se realiza con el fin de informar los hechos dentro del plazo correspondiente en beneficio del trabajador. Correcto, una investigación sirve para eso. Pero también sabes para qué sirve, para aprender y establecer las mejoras y que ese accidente no se vuelva a repetir. ¿Ok? Eso es fundamental. Patricia, termino de revisar los mensajitos y después te cedo el uso de la palabra. ¿De acuerdo? Clarit dice, doctorita, a 10 años se dio una caída en un centro comercial. Se resbaló en un piso mojado que derramó mi yogur. Me fracturé la pierna y no caminé por espacio de casi un año, pero la empresa nunca se hizo cargo de nada. Mal, mal, claro. Clarit, en ese caso, la responsabilidad, en ese caso concreto, ya con 10 años ya estaba vigente la ley de seguridad y salud en el trabajo. La obligación de prevenir las caídas, de colocar avisos y todo eso, ha sido de la empresa y de ese centro comercial. En ese caso, normalmente, ¿qué ocurre? Que si la empresa no se quiere hacer caso, hay 2 mecanismos para obligarla. Una es ante su salud y la otra es ante su NAFRI, para cualquier otra situación. ¿Ok? Gisele, los insumos que se utilizan tienen que ser de calidad para que la exposición a la que se sometan sea menor. Correcto. Totalmente de acuerdo, Gisele. ¿Por qué? Porque a veces los insumos son los más baratos y son tremendamente tóxicos. Totalmente de acuerdo. Ángela, la investigación es crucial.
en la seguridad y trabajo porque permite identificar las causas raíz de incidentes, implementar medidas correctivas para prevenir su repetición y mejorar las condiciones de trabajo. Muy bien, Ángela. Efectivamente, muy buen resumen. Entonces diríamos que el seguimiento sería verificar que las medidas se cumplan en el tiempo establecido y sean efectivas. De acuerdo, Marisol. El seguimiento tiene que ver efectivamente con eso. Es decir, tenemos un acuerdo del comité, ese acuerdo se tiene que cumplir. No cualquier día, sino en el tiempo que se estableció y que se haga de verdad, o sea, no sea formal. La investigación es parte de iniciar un proceso de las causas de los accidentes. Correcto, Reina. Muy bien. Zoraide. Yo espero que se establezca en la IES del Estado para poder tener subcomités. Gracias por explicar el tema. Ok, muy bien, Zoraida. Yo creo que más que a veces esperar, también como ustedes dicen, hay que hacer cosas allí. ¿Ok? Muy bien. Patricia, te escuchamos. ¿Estás ahí, Patricia? Sí, doctora, buenas Ah, ya. noches. Sí, gracias por la oportunidad. Mire, la consulta es, un accidente de trabajo se califica cuando en una oficina se supera el aforo. Por ejemplo, en mi trabajo, el aforo es de, a ver, ¿qué le digo? Hasta hace unos 3 meses, era de 16 personas. Ahora somos 38 personas. Entonces, obviamente no hay un accidente, ¿no? Pero estamos expuestas a, primero, desde el uso del baño, ¿no? Los servicios higiénicos, ahora tenemos que hacer cola porque ya no es como antes, somos casi un poquito más del doble, y esa era mi consulta, si se consideraba accidente de trabajo. No. No, Patricia, no se considera accidente de trabajo. Lo que sí se considera, pero tendrías ahí, te sugiero revisar la RM que les dimos sobre riesgos ergonómicos, eh, en lo que se llama medidas sobre espacios de trabajo, ¿ya? Medidas Para sobre que espacio de puedas trabajo. ahí identificar efectivamente en qué área estás, ¿no? Y poder establecer ahí cuál es el nivel de exigencia y los parámetros que se necesitan. Un placer con ustedes. Muchísimas gracias con todos y todas.